Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier tema en materia migratoria, las residencias permanentes, la ciudadanía, los asilos políticos o el TPS, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Y bueno, como todos los viernes tenemos Espacio Libertad, donde comentamos con o conversamos con varios líderes jóvenes de Latinoamérica sobre precisamente eso, el liberalismo, sobre estas ideas que de una u otra manera yo creo que han ido creciendo. Y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con Nisa González. Ella es activista también de SFL en Honduras. Bienvenida, Nisa, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por la introducción. Todo bien de este lado. Gusto también estar en el programa. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, vamos a conversar de un país que es bastante interesante, pero como siempre este espacio me gusta iniciarlo con un poco sobre la historia del entrevistado, ¿no? En este caso, quiero que le expliques a nuestra audiencia cómo descubriste Students for Liberty, la organización de la cual formas parte. Bueno, Estudiantes por la Libertad lo conocí realmente en la universidad. Yo tenía una colega de carrera de Relaciones Internacionales que estaba muy involucrada en la organización y tenía como meta lograr que varios de la universidad se lograran incorporar a la organización. Entonces, pues ella me invitaba bastante a los eventos y yo como estudiante que quería conocer un poco de todo, entonces ya acepté a ir a varios. Eventualmente ya apliqué como voluntaria, realmente como coordinadora. Todavía no conocía lo suficiente a la organización como para querer involucrarme ya a fondo, pero la verdad es que a los 6 meses de estar en voluntariado yo ya estaba rogando que fuera coordinadora, así que mala decisión de mi parte, pero al fin logré ser coordinadora y eventualmente ya ahora en el cargo de coordinadora nacional. Pues al final le agarré bastante aprecio a la organización y sus oportunidades y en general a las ideas de la libertad que defendemos. Y ahí hay otra pregunta que por supuesto siempre me surge, que es ¿cómo conociste las ideas de la libertad? Porque está bien, la organización SFL es una cosa, pero para estar interesada en esa organización de una u otra manera tienes que haber descubierto, ¿no?, el liberalismo, el libertarismo. Y en Latinoamérica me he dado cuenta que normalmente hay historias muy interesantes, Nisa, por el contexto político en el que estamos. ¿Tú tuviste algún tipo de despertar? ¿Tú antes eras de izquierda y te cambiaste? O más o menos cuéntanos cómo fue eso. Bueno, en cuanto a lo económico, siempre me he enfocado más al lado capitalista. No tuve ningún momento en decir que me voy a lo socialista en cuanto a lo económico, pero sí tuve un momento en secundaria que estaba enfocada en los temas de libertades sociales y para todo era el Estado tiene que. Entonces sí tuve como mis momentos en donde me tiraba un poco a acudir a reacción del Estado, pero dentro de lo que cabe, siempre tenía más inclinado el tema de sobre todo libertad. No me identificaba, digamos, como libertaria ni como que, digamos, que comunista o algo así. No, nunca identifiqué con alguno de esos, sino que tenía como que pensamientos de, a ver, en las libertades sociales vamos al Estado. En cuanto al capitalismo, pues no entendía mucho el tema de economía, entonces simplemente decía, me gusta el sistema capitalista. Entonces, ya al conocer la organización, empezar a ir a los eventos, entonces ya me queda un poco más claro porque el sistema me iba orientando más en cuanto a mi ideología. Y así fue como, ya tenía yo los principios, pero no terminaba de encajar en los sistemas. ¿Cuántos años ya tienes con la organización? Empecé la organización desde el 2018, entonces digamos que ya casi 4 años, 4 años. creo que ya 4 años. pronto, sí. Sí, oh, wow, bastante interesante eso. Eh, ¿Hay algún evento o alguna de las iniciativas que tú has logrado impulsar como coordinadora local o ya como coordinadora nacional que tú digas, wow, este evento, uno, sin el apoyo de SFL no lo pude haber hecho, y dos, este evento realmente impactó y me siento sumamente orgullosa? Puede ser uno, pueden ser varios. Sí, te voy a dar como los highlights de los periodos en los que estuve. El primero que yo hice como coordinadora, que realmente fue de impacto personal, pero que considero que cumplió bastante objetivo, era un liberarte. Un liberarte básicamente es un tipo de evento en donde ya nos enfocamos más en las libertades de expresión y pues compartir estas ideas de la libertad mediante el arte.
Entonces, este evento lo organicé sola como coordinadora, llevaba que como unos cuantos meses dentro de la organización y casualmente mi coordinadora nacional se acaba de ir de viaje. Entonces, bastante la organización, eh, como organizadora ya de parte de Libertad, fue por mi cuenta. Sí tuve como ayuda ya otras personas que están fuera de la organización, pero logramos tener 50 personas que llegaron ya al evento, que tenía música, tenía arte, tenía poesía, y creo que eso fue como una pequeñas presentaciones de arte que se hicieron en vivo. Y para mí fue muy bueno porque se ya dio inicio a decir, wow, me gustó mucho esto de hacer un evento que tuviera este impacto, que la gente lo haya recibido muy bien y que hayan conocido la organización. Ese fue el primero. El segundo es que en pandemia, como estamos en este tema virtual, considerando Ujú. que los emprendedores se encontraron en una situación muy difícil, considerando que algunos no podían vender por el tema de estar encerrados en la casa, se organizó un evento que se llama Emprendamos. Entonces, en este evento, y se requirió de mucha ayuda de bastantes coordinadores, que básicamente hicimos toda una semana de capacitaciones de asesoría legal, asesoría financiera, de propiedad intelectual, etcétera, eh, como capacitaciones. Luego lo que hicimos es que conseguimos bastantes voluntarios de diferentes carreras universitarias en donde ya ayudaban a emprendedores con el conocimiento que tenían. Entonces, si tú eras de marketing, entonces ayudabas a un emprendedor en marketing, en redes sociales, ya pues en pandemia, pues ya se volvió un boom eso de redes sociales y Sí. muy requerido en cuanto a inscribir tu empresa, etcétera. Entonces, fue un evento que logró muchas cosas, o sea, logramos que casi que como 1000 personas estuvieran en tema de capacitaciones, logramos que entre 20 y 50 personas lograran inscribir su empresa, como 50 voluntarios, o sea, fue un evento muy impactante y creo que eso me gustó también como ver de que las actividades que hacemos pueden tener un impacto en la vida de las personas y que así ya vayan conociendo cómo esta organización de personas de forma privada pues puede lograr ese impacto y pueda lograr que vos puedas seguir con tus actividades sin tanto de depender de que el Estado te esté ayudando, de que el Estado te esté dando todo, sino que ya ves que en la organización de los individuos pues se puede lograr. Entonces creo que esos dos son los que te podría decir en cuanto a la organización. Sí. No, buenísimo, buenísimo. Y de una u otra manera ese es el trabajo que yo siempre resalto acá, ¿no? El trabajo de base, el trabajo de irse un poco más allá de la política, que es lo que normalmente Ujú. vemos en la manera de hacer activismo, ¿no? De otras organizaciones. Ahora bien, algo que a mí siempre me llama la atención de la región Niza es que precisamente la gente tiene como una especie de chip, como ese que tú mencionabas que tú tenías antes, de el Estado tiene que, Ujú. ¿no? El gobierno tiene que implementar esta política, o sea, el Estado para garantizar, qué sé yo, la igualdad ante la ley, tiene que entrometerse de esta manera. Sí. Y sin embargo, bueno, lo que tú estás haciendo con estos eventos es lo contrario, es decir, a la gente, mira, el poder realmente tiene que residir sobre ti. ¿Hay alguna especie de choque cuando tú les traes estas ideas a la gente específicamente, bueno, de Honduras? Definitivamente. El tema, cuando uno habla del liberalismo o de los libertarios, sí se vuelve conflictivo porque muchas personas consideran que la privatización es mala porque se incrementa los precios, digamos. Entonces, Ujú. que si, digamos, privatizan una parte del sector de electricidad, entonces eso incrementa precios, que no, ya no lo puedo pagar porque la empresa privada malísima. Y el tema también es que eh, no todos los empresarios pues van con la idea de querer generar trabajo y desarrollo, sino que van con la idea de pues tener su ganancia y aprovecharse pues, la mano de obra barata y las condiciones en que la gente está dispuesta a aprovechar un trabajo. Entonces, ven el lado negativo de estos temas, pero no ven el lado de tipo mi libertad, yo como persona individual tengo la libertad de poder hacer X, Y, Z, ¿verdad? Y de que no tengo un tercero impidiéndome de esas libertades. O no se dan cuenta porque ya el estatismo que tenemos acá es desde hace muchos años, entonces creo que simplemente no han tenido ese encuentro en donde ven la libertad y dicen, "Mm, me gustó bastante porque ya probé un poco de libertad y ya quiero seguir promoviéndola y ya quiero seguir yo desenvolviéndome en este ambiente", sino que están tan
acostumbrados a esta necesidad del Estado y que el Estado les va a proveer, pero no entran en conciencia al menos de que al final el Estado también está impidiendo ciertas cosas. Y creo que sí, cuando normalmente lo hablamos y hablan como tipo, no, vos sos de derecha, y como tenemos un partido que pues, se considera de derecha, que ha sido muy corrupto, que ha tenido, no ha tenido la mejor trayectoria y tampoco ha sido muy recibido eh, en cuanto a la población, entonces también se asocia bastante a ese partido. Entonces, de plano ya te dicen, no, corruptos. Entonces sí es como medio difícil quitarnos esa asociación que puede haber con ese partido y como con los ideales que ellos tienen. Entonces sí se vuelve chocante a veces. Y también de que la gente está en una situación en donde no, no se pueden ver, no dependiendo del Estado que les dé las cosas, porque al fin y al cabo vivimos en un país que tiene bastante pobreza. Entonces no, y que también los sistemas que tiene son tan burocráticos y tan que impiden bastantes cosas que al final se ven en la necesidad de que no lo puedo yo porque me ponen esta traba, entonces necesito que me lo des mejor vos. Entonces es ese mismo problema de que el Estado impide, pero también se encuentra en situación de que dame el Estado. O sea, es ese como, creo que no terminan de hallar conciencia, supongo, porque uno puede entenderlo, puede escucharlo, puede hablarlo, pero no termina de entrar en conciencia y a tomar acción al respecto, de que al fin y al cabo, si no te puedes desarrollar muy bien es porque también el Estado te pone mucha traba y no Exacto. puedes esperar que el Estado te dé todo si también es el Estado que no te está permitiendo desarrollar. Y es que en parte esas críticas que ellos a veces tienen de, bueno, es que la empresa privada es más cara, ahí cabe preguntarse por qué, porque quizás en algunos casos sí lo es, ¿no? Pero ahí cabe preguntarse por qué es más cara. Ah, no será porque quizás no está, es el Estado el que no está permitiendo que vengan otros acá a competir y que más bien favorece a uno por sobre otro, y eso no es capitalismo. Capitalismo es que compitan todos bajo las mismas condiciones. Pero bueno, es un trabajo bastante arduo y sobre todo en Latinoamérica, bueno, yo sé que la verdad es bastante difícil. Nisa, ¿tú cómo catalogarías, si tuvieras que darle una ideología a la sociedad hondureña, ¿no? ¿Cómo los catalogarías? Yo, por ejemplo, yo digo que los venezolanos son socialistas. Hay venezolanos que me han dicho que no, ¿no? Que me dicen que no, que esa es una noción falsa que yo tengo. Pero bueno, en tu caso, a los hondureños, ¿tú les darías alguna etiqueta o sencillamente eso de estatismo y ya? Creo que estatismo. No creo que sean como socialistas, porque sí creen en ese tema de trabajar, tener tu propia empresa, de hacer intercambios voluntarios, pero sí creo que hay bastante dependencia del Estado. Entonces, sí creo que la categoría que le daría sea como estatistas. Estatistas, sin ahondar en tantos detalles. Un poco ya para hablar también bueno, de la política interna, porque de verdad que Honduras me parece un país muy interesante, sobre todo por quienes están gobernando en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Explicar a nuestra audiencia que obviamente no es de mayoría hondureña, ¿no? Más o menos qué fue lo que sucedió, porque en un momento tuvimos a un señor llamado de apellido Zelaya, Uh ¿no? Que -huh. lo sacaron del poder. Después vinieron otros allí que, bueno, como tú misma estás mencionando, o sea, no porque sean oposición o porque utilicen la etiqueta derecha o qué sé yo, es que sean unas joyitas. En Latinoamérica parece que son corruptos y son igual de malos independientemente del color que se coloque en la camiseta, ¿no? Uh Pero -huh. entonces, bueno, vinieron estos personajes, fueron corruptos y ahorita está gobernando una señora Sí. que es la esposa, ¿no? De este señor Zelaya, ¿no? ¿A qué tú crees que se debe volver a lo que ya habían probado que, bueno, no sirvió de mucho, diría yo? Bueno, para dar un poco de contexto, entonces, sí, en 2009, bueno, creo que era, bueno, 2009, entre 2004 y 2005, creo, a 2009, estuvo el presidente Manuel Zelaya, quien está en el Partido Liberal, que era, el Partido Liberal se acerca un poco más a la izquierda, aún mantiene un poco lo económico de empresa privada, etcétera. Pero una vez ya en 2009 quería hacer una cuarta onda que era para saber si se podía reelegir, que en Honduras la constitución no lo permite. Y bueno, eso ya conllevó a que ya pues los militares ya lo sacaran del poder y entrara otro presidente, que era el presidente del Congreso en un momento, que se llama Micheletti, Uh -huh. y él estuvo creo que unos 6 meses en esa transición de poder, tratando de mantener un poco el orden, y posteriormente ya se hicieron las elecciones.
En las elecciones ya se votó por el partido opositario, que es el Partido Nacional, donde quedó otro presidente que estuvo, sí, sus 4 años, y pues también estaba en ese tema de tratar de resolver esa controversia de que acaban de sacar a un presidente. Posteriormente llegó otro presidente del mismo Partido Nacional, que se llama Juan Orlando Hernández, que él, eh, irónicamente, sí logró reelegirse de una forma cuestionable, pues al final cualquier reelección que no lo permita la Constitución es cuestionable, y hubo bastante rechazo. Desde que él quedó presidente, hubo bastante rechazo de la población. Y sí llevó a cabo varias reformas que, que sí tuvieron sus beneficios, pero también siempre vemos el lado negativo en todos esos aspectos. Porque el Partido Nacional llevaba ya 12 años de poder, pues la población ya estaba cansada de que el mismo partido siguiera en el poder, de que todos esos actos de corrupción que pasaron en ese periodo, pues se veían aún más, porque como te mencioné, hubo esa reelección que no era legítima, y eso también traía mucho enojo a la población por el tema de que era ilegal y de por sí todavía no aceptaban a ese presidente, y que como Honduras no tiene una segunda vuelta, entonces digamos que en ambas ocasiones ganó como con el 30 y algo por ciento Oh, de claro. votos. Entonces, al final no es como que la mayoría de la población fue que lo eligió, sino que en cuanto a porcentajes logró ser el mayoritario. Y pues ya después de esos 12 años del mismo partido, de la misma gente en el gobierno, ya dijeron, no, queremos un cambio. Y dentro de las oposiciones se hizo una alianza. Entonces, mediante esa alianza fue que lograron conseguir más votos, y mediante ese ya la población ya estaba que no quería ver el Partido Nacional ya. Entonces querían otra opción. Y la mayoría de personas pues creían en estas. Xiomara Castro, que es la actual presidenta, que como mencionaste, era la primera dama de Celaya en 2009. Pues decidieron votar por ella porque la campaña que tenían era el cambio, que las libertades sociales, que no van a ser corruptos como los otros, que Honduras merece un cambio. Entonces era un discurso que la gente sí creían que lo representaban, y pues estaban dispuestos a dejar esta derecha, digamos, esa derecha que menciona el Partido Nacional, a irse a la izquierda, que es la ideología que tiene el Partido Libre, de donde pertenece Xiomara Castro. En especial porque también varias de las personas jóvenes que ya estaban para votar se identificaban más con estos valores o bueno, con esta ideología que tenía el partido de Xiomara Castro. Más allá, pues escuchaban bastante de la corrupción que hubo en el Partido Nacional, probablemente no conocían tampoco mucho de lo que pasó en el 2009, ni todos los actos de corrupción que pasó durante el gobierno de los Zelaya. Entonces, es ese rechazo de la sociedad hondureña de querer un cambio y la definición exacta es voto de castigo. Eso fue para el Sí. Partido Nacional. Exactamente eso fue. Ya no querían ese partido y buscaron otro partido que estuviera dispuesto a darles el cambio que querían. A mí lo que a veces me choca con eso del voto castigo, que ojo, yo no te digo que no se lo merezcan, ¿no? Porque evidentemente lo que dije, no es que son unas joyitas tampoco, pero a veces el voto castigo, en vez de para el político, parece que es para la propia ciudadanía. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y bueno, ya para ir finalizando, Nisa, si alguien nos ve de Honduras y le interesó el tema de formar parte de Students for Liberty, ¿qué mensaje les darías y cómo te pueden contactar para eso? Perfecto. Bueno, Estudiantes por la Libertad, más que todo, y quiero como dar esta generalidad, porque en muchos casos sí se habla sobre la ideología libertaria, el liberalismo, etcétera, pero creo que sobre todo la esencia es promover las ideas de la libertad. Correcto. Entonces, si en todo caso hay creencias o bueno, ideología o como pensamientos que se asocian a la libertad, entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar en los sentidos en donde logremos tener pensamientos en común. No necesariamente hay que considerarse libertario para ser parte de libertad. Realmente la idea es promover la libertad en sí. Y con gusto, ahorita justo acabamos de terminar convocatoria con coordinadores locales, pero siempre tenemos el programa de voluntarios abierto todo el año, y ya en septiembre empezamos con el calendario de actividades. E igual cualquier cosa o cualquier actividad que quieran estar pendientes, nos pueden encontrar en redes sociales como Twitter, Facebook,
o Instagram como Es Libertad Honduras. Y para contactarse conmigo, me pueden escribir a mi correo, que es ngonzalez@eslibertad.org. Y pues yo estaría muy feliz de contestarles cualquier pregunta o involucrarse en cualquier forma para organizar algo. Y bueno, Esteban, también muchas gracias a vos por el espacio. Fue un gusto compartir sobre mi experiencia en la organización y un poquito del contexto hondureño en eso. No, de verdad que te agradezco a ti por haber aceptado este espacio. Y bueno, ya saben, los que estén interesados la pueden contactar y esperemos que este tipo de iniciativas puedan seguir esparciéndose, ¿no? No solamente en Honduras, sino en toda Latinoamérica. De verdad que te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, Nisa. Muchas gracias, Esteban. Bueno, era Nisa González, coordinadora nacional de Students for Liberty, Estudiantes por la Libertad Honduras, comentándonos un poco sobre el contexto político de ese país y también sobre cómo es formar parte de esta organización, a quienes, bueno, invito que se unan o que por lo menos la investiguen y le den la oportunidad. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha, pero nos vemos nuevamente el martes a esta misma hora y por esta misma plataforma. Hasta el martes.